Bueno, buenas noches para todos. Iniciamos con el trabajo demostrativo o soporte para la segunda entrega de la quinta semana de la materia de macroeconomía del Politécnico Gran Colombiano con la tutora, no sé quién me recuerda el nombre de ella es... Ella es la profesora. Ay, ya comenzamos mal. Sí. María Rodríguez. Bueno, con María la tutora Rodríguez. María Rodríguez, la profesora Rodríguez. De acuerdo, compañeros, a lo que habíamos visto y a las instrucciones dadas por ella misma, pues la semana 2 y la semana 5 haríamos una sola entrega con plazo de 30 de noviembre hasta las 11:59 de la noche, que es hoy. Los temas a tratar solamente iban a ser inflación, la inflación en los últimos, el análisis de la inflación de los últimos 5 años en Colombia. De igual forma y con los mismos parámetros íbamos a tratar el tema del desempleo, íbamos a tratar el tema de inflación, desempleo y ¿cuál es el otro tema que vamos a tratar? Inflación, desempleo. Producto Interno Bruto, PIB. Producto Interno Bruto, el PIB. De igual forma, vamos a realizar un ejercicio de las curvas IS y la curva LM para después hacer una comparación o diferenciación entre ellas dos. Por tal motivo nos dividimos de la siguiente forma. Hay un compañero que es quien va primeramente a exponer la parte del desempleo. Creo que es el compañero del Leonardo Rojas. No, yo soy inflación, No. desempleo es Entonces, Erickson. el compañero Erickson Danilo Arevalo va a exponer la parte del desempleo, análisis del desempleo en los últimos 5 años en Colombia. Continúe, compañero. Gracias. Bueno, básicamente lo que más me pudo llamar la atención es que el desempleo siempre va creciendo. Venimos desde el año 2017 con un 8,99 hasta el 2021, perdón, ha subido al 10,90. Pero más que llamarme la atención de estas cifras, es que el desempleo en Colombia, se supone que nosotros el tema del machismo y del feminismo lo dejamos a un lado, pero en las lecturas como tal me doy cuenta que básicamente el desempleo es muchísimo mayor para el personal femenino, ¿sí? Si revisamos a fondo las cifras, en las empresas como tal, cerca de un 70% es personal masculino y el otro 30% lo compone personal femenino. Si lo revisamos en una empresa como tal de vigilancia, en un centro comercial, nos daremos cuenta fácilmente de lo que estoy diciendo es verdaderamente cierto, sin tener en cuenta obviamente que existen una gran mayoría de madres cabezas de hogar. eh, Pienso que como tal existen en este momento, de acuerdo a las lecturas que tuve, más oportunidades para nosotros los hombres. Básicamente eso fue lo que pude lograr ver, Freddy. Básicamente el resto son cifras. En este momento el desempleo en Colombia pues bajó un poco frente al del año pasado, pues porque en este momento pues nos encontramos en reactivación, pero casi siempre tiende a subir. Listo, Perfecto. no sé quién siga. No, Muchas pues gracias. hagamos una cosa, compañero, una forma pues Sí. más lúdica. Entonces cada uno va a exponer su parte y así mismo como va exponiendo y va escuchando, pues va guardando dudas o preguntas para el final de la exposición del tema de cada uno y ahí despejaremos dudas. Entonces, después del tema del desempleo, que lo acaba de tocar el compañero Erickson, vamos con el compañero Leonardo Rojas, que va a tocar el tema de inflación, si no estoy mal. Bueno, sí, buenas noches. Me tocó analizar la inflación en Colombia en los últimos 5 años, desde el 2017, y qué pude encontrar. El tema de la inflación
comenzó, o sea, venía de unos valores bastante altos años atrás, y el 2017 es como el porcentaje más alto, es el año que ha tenido un porcentaje más alto de estos últimos 5 años. El comportamiento que ha tenido la inflación durante estos tiempos, digamos que a medida que ha pasado los años, ha estado disminuyendo, se ha mantenido como en los años 2018, 2019, ha estado, digamos, muy cerca de la meta que pone el Banco de la República. Así se ha pasado algunos puntos, pero pues no ha tenido, digamos, comportamientos significativos en cuanto a los años 2017, 2018, 2019. Que encontré que en los últimos 5 años realmente el comportamiento de la inflación tuvo uno de los valores más bajos en el 2020, uno de los valores más bajos en cuanto a, no he dicho que hace casi como desde ¿qué año es? En el 2020 no se veía ese valor del 1 se llegó al 1,61, y este valor tan bajo no se veía desde el año 1955. Esta inflación tan baja, digamos que fue ayudada más que todo por el tema de la pandemia. El tema de la pandemia generó que, por ejemplo, digamos, hubo ayudas o hubo, ¿cómo se dice? Eh, Se me pasó. Hubo un comportamiento que como tomó el gobierno como en tema de subsidios, en tema de quitar el IVA, en tema de ayudar a las personas por el tema de pandemia, que bajó mucho el tema del consumo, de los precios que pagaban las personas por temas de educación. Entonces, digamos que ahí ya la inflación bajó demasiado, digamos, a causa de eso. En el 2021, el caso es el contrario. La inflación está aumentando. Resulta que hay como una reactivación económica, y resulta que también debido a pandemia hay muchos insumos, hay muchos productos que han escaseado y pues han elevado su precio mes a mes. La inflación para octubre de este año ha llegado a un valor del 4,58%. Y pues todo tiende, según la situación actual, la situación económica del país, tiende a que va a seguir subiendo. Entonces, digamos que el comportamiento de la inflación ha estado muy marcado estos 2 últimos años, por el tema de la pandemia. Y del 2017 al 2018 y 2019, pues digamos que no han habido cambios muy significativos. Eso sería. Perfecto, compañero Leonardo. Yuri, tú vas a tocar creo que el tema de ya desempleo, ya inflación y tú tocas PIB, creo, ¿cierto? Producto Interno Bruto. No, señor, a mí me corresponde lo que es la curva ISL y M. Perfecto, entonces con Sandra. Es Sandra, la del Producto Interno Bruto. Bueno, buenas noches. Pues me tocó el tema del PIB en Colombia. Pues vemos, digamos, que en el año 2019 fue un incremento del 3,30%. Pues digamos que del año 2021 fue del menos 2,40%. Esto quiere decir que, pues digamos que, como está diciendo el compañero Leonardo, pues hubo un bajón por, por el tema del COVID, porque pues igual pues nos vimos afectados por el tema de servicios, digamos, el comportamiento por todo, o sea, digamos, en el estado de la economía que tenemos ahorita en Colombia. Espera,
Yo comparto acá mi pantalla. No sé si alcancen a ver. Creo que tienes que voltearla para que te salga al derecho, el celular. Eso. Ahí, ¿alcanzan a ver? Bueno, pues Sí, como les estaba poquito. comentando, el año, pues digamos que fue el menor, o sea, el mayor fue, como estábamos hablando, hace 2 años, que fue en el 2019, que fue el 3,30%. Y el PIB anual fue de 2.880, de 28.885,7. Bueno, ese es como, digamos, el porcentaje que pues dio en la parte anual pues del año 2019. Y ya pues del año 21 pues sí fue de 2,40%. Acá vemos la curva, que vemos pues la incrementación que fue el 2019 y pues una disminución del año 2021. Esto pues digamos, se vaya a conocer que pues en la conclusión del año 21 fue más bajo y el porcentaje que fue más elevado pues fue en el año 2019. Eso sería todo, compañeros. Bueno, perfecto. Gracias, compañera Sandra. Entonces, a continuación voy yo con mi punto, pues que básicamente, o mi parte del trabajo, es realizar un análisis del equilibrio en el mercado de bienes y servicios en el mercado monetario, pues lo cual lo hacemos mediante dos herramientas fundamentales y básicas como son la curva IS y la curva LM. Entonces, un momento voy a compartir pantalla para poderles exponer básicamente qué es o de qué se trata la curva IS y la curva LM, y también vamos a ver un ejercicio realizado con estos dos tipos de parámetros como son la curva IS y la curva LM. Como pueden ver, un momento por favor. Por favor, me compartes la pantalla de la presentación.
Freddy, ahí te cargué la diapositiva, no sé si todos la puedan analizar. Se está cayendo la señal. Sí, creo que Yo creo que lo tiene sacó. silenciado el micrófono. Ok, ya, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, señor. ya. Bueno, Sí, perfecto. señor. Entonces, nuevamente, inicio nuevamente. Entonces, les decía que lo que me corresponde a mí, la parte de mi trabajo, es hacer un análisis del equilibrio o de o hacer un ejercicio utilizando lo que son la curva IS y la curva LM. ¿Qué son la curva IS y LM? Pues sencillamente la IS es lo que corresponde a las relaciones que hay entre el mercado de bienes y, y de los sectores con los que contamos actualmente, ya sea el sector privado, sea el sector público, sea el sector externo de cualquier economía de este país. Por consiguiente, ahí se tienen en cuenta los factores de inversión y ahorro que permitan determinar un equilibrio entre ellos mismos, entre la inversión y el ahorro de cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de sociedad o economía. Eso es lo que hace la curva IS, nos muestra ese equilibrio o diferenciación que puede quedar o resultado que hay al momento de enfrentar la parte de inversión con la parte ahorro. Eso es la parte de equilibrio. Devuélvelo a la primera, por favor. A la primera. Ahí. Entonces, para poder hacer una demostración de qué es la curva IS y LM, vamos a hacer un ejercicio dentro del cual vamos a dar la explicación mediante el modelo de IS, una economía de un producto agrícola que tiene los siguientes niveles de consumo, de inversión y de gasto. Quiere decir, nos dan estos parámetros y valores o los estamos creando, los estoy creando para poder utilizarlos en las fórmulas que se llevan a cabo para realizar el gráfico o realizar la curva IS. ¿Cuáles son esos parámetros? Es el consumo autónomo, que en este caso sería de 90.000 pesos. Vuelvo y aclaro, estos son precios o valores que estamos creando para poder llevar a cabo las fórmulas. Tenemos la inversión autónoma, que son 10.500 pesos, el costo del gasto público, que serán 40.000, y una propensión marginal a consumir, que es del 80,0%. Una tasa impositiva del 12,50. Una vez ya tenemos estos valores establecidos, que vuelvo y repito y confirmo, hemos creado, vamos a pasar a la formulación. Ya una vez tenemos la tabla de formulación, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la demanda agregada autónoma, tenemos que es el consumo más la inversión más el gasto público. Eso nos da un total para una primera inversión, una inversión primaria, nos darían nos daría un aproximado de 140.500 pesos. Y así sucesivamente en cada una de las fórmulas que ustedes ven en la cuadrícula. Todas estas fórmulas se deben tener en cuenta al momento de realizar la gráfica de IS. IS, pues como les dije ahorita al principio, significa ahorro e inversión. Vemos dentro de las fórmulas que estamos viendo, vemos la demanda agregada, vemos la keynesiano, el consumo, el ahorro, el Producto Interno Bruto, que ya lo trató ahorita la compañera, y después vemos el nivel de ingreso equilibrado de la economía, el impuesto, el consumo relativo y el ahorro relativo. Llegamos a la siguiente ayuda, por favor. Aquí vemos entonces ya reflejados los datos de la gráfica con las fórmulas, lo vemos reflejado ya directamente en la curva IS, donde nos muestra la diferenciación entre una primera inversión y una segunda inversión, que sería el resultado de la primera. Básicamente, teniendo en cuenta o optimizando todos los recursos de acuerdo a las fórmulas que utilizamos para realizar la gráfica. Después de la curva IS, entonces ya tendríamos la curva ML. Pasemos a la siguiente, por favor.
Bueno, esta es la gráfica de la curva LM. La curva LM pues corresponde a la curva del mercado de dinero de sectores, vuelvo y repito, privado, público y externo de una economía. Nos muestra las combinaciones de ingreso y tasas de interés para los cuales el mercado llega a ser el equilibrio. Entonces, después de que logramos obtener una gráfica IS donde nos muestra la diferenciación entre ahorro e inversión, entonces ahora en la curva LM vamos a ver el equilibrio que se debe causar para que lleguen, por decirlo así, digámoslo en términos de fútbol, a un empate, como a un 0-0 y que ninguna de las dos, ni el ahorro ni la inversión, salgan en pérdida o sencillamente se desequilibre con el otro. Eso es lo que hace la curva de LM. Entonces, en ese caso, como les decía, nos muestra el ingreso a los intereses para los cuales el mercado llega a ser equilibrado, tiene pendientes positivas, en este caso esta gráfica tiene una pendiente positiva, dado que existe una relación positiva entre el nivel de renta y la demanda de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Se considera que cuanto mayor es el nivel de presupuesto y renta, mayor es la demanda de dinero. Y cuando mayor es la demanda de dinero, pues mayor va a ser la tasa de interés. Entonces es lo que se logra con la curva LM y también obviamente con la debida formulación. Es la fórmula de esta curva no tiene tantos factores, no tiene tantos elementos como la IES. Ahí solamente se tiene en cuenta el nivel de ingreso, de equilibrio y la economía, solamente para darnos un total o un porcentaje que se debe conseguir o que se debe equilibrar para poder llevar a cabo una perfecta relación entre inversión y ahorro en cualquier economía o en cualquier empresa que vayamos a realizar. Básicamente eso es el ejercicio y el significado de la curva IS y LM. Entonces yo creo que dejo de compartir para que entonces siga mi compañera Yuri con la diferencia, una aclaración más profunda de estas dos curvas. Sigue, Yuri. Listo, compañeros. Permítanme un segundo, voy a compartir pantalla y ya. Perfecto, dale, te esperamos. Listo, pues yo hice un análisis como tal de lo que es una comparación entre la curva IS y LM. Tenemos que la curva ISLM es un modelo de la demanda agregada que describe lo que es el equilibrio dentro de la renta nacional, lo que es producción de la tasa de interés dentro de un sistema de una economía cerrada. Básicamente, dentro de los últimos 5 años, Colombia pues, ha tenido un incremento de un 90% en la política fiscal y aunque se han realizado traslados desde otros países, Colombia sigue siendo aún una economía cerrada, donde pues, se puede analizar en las curvas que realizó el compañero Freddy. También podemos analizar en esta curva que mide el interés del función a la renta. Nos permite explicar las consecuencias de las decisiones que toma el gobierno mediante una gráfica y analítica descripción de la política fiscal y monetaria, donde no se tienen en cuenta las exportaciones y las importaciones, ya que hacen parte de una economía cerrada. Tenemos acá que la curva LM tiene pendiente positiva, ya que un aumento en el nivel de producción y la renta incentiva la demanda de dinero. Esta se forma a medida de 2 puntos de equilibrio del mercado de activos, siendo esta una demanda de la demanda y oferta de dinero. Representa también los puntos de equilibrio en los mercados monetarios a través de la igualdad entre la oferta y la demanda de dinero. Por el contrario, tenemos que la curva IS tiene una pendiente negativa, por lo que el gasto privado, ya sea de tipo de interés, a relación entre inversiones que hagan las empresas o el consumo que hagan las familias, esto hace que la disminución del tipo de interés aumente el gasto, generando una expansión de demanda agregada, donde se deduce que aumenta la producción y bueno, esto llegaría a como una conclusión donde la baja tasa de interés incentiva la demanda de crédito
y a su vez aumenta la inversión impactando positivamente en el nivel de empleo. Además, relaciona los puntos de equilibrio en una forma de economía productiva. Tenemos también que la intersección de ambas curvas constituye el momento del equilibrio general, donde existe un equilibrio simultáneamente entre los dos mercados, que sería la oferta y la demanda de bienes y servicios y la oferta de dinero. Yo creo que eso sería pues básicamente la comparación entre la curva IS y la LM. Freddy, estás silenciado. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Perfecto, entonces muchísimas gracias a todos por su aporte. Este es nuestro trabajo, resultado de nuestra investigación, resultado de todo lo que, de todo nuestro esfuerzo. Entonces ya vamos a parar la grabación para poderlo subir y ya ahorita por interno cuadramos lo del trabajo. A todos ustedes muchas gracias por su esfuerzo, por su trabajo y quedamos pendientes. Bueno. Gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, Feliz buenas noches. noche.